Docente, buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre los músculos inferiores del cuerpo humano. Los músculos de las extremidades inferiores son de gran importancia para mantener el equilibrio del cuerpo. La tendencia a caer hacia atrás se basa mediante el tono de los músculos anteriores de la pierna, mientras que la caída hacia adelante depende de los músculos posteriores de la pierna. La tendencia del cuerpo a caer lateralmente solo se produce a nivel de la cabeza. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre la parte inferior de los músculos, que aquí encontramos la cara anterior de la pierna. Aquí podemos ver el músculo vastolateral, que su origen es la cara lateral del fémur que está con el trocánter mayor y la línea áspera. Su inserción es la tuberosidad de la tibia a través del tendón de cuádriceps, ligamentos y rotuliano. Su inervación es el nervio femoral. Su función también es la extensión de la pierna en la articulación de la rodilla. Aquí encontramos todo esto es el músculo aductor largo, que también su origen es la rama superior del pubis cerca de la sínfisis púbica, y su inserción es la línea áspera del fémur, que es el tercio medio. Su inervación también es el nervio obturador. Su función es la aducción del muslo, o sea, es llevar al muslo hacia la línea medial. Aquí está el músculo gracil. El músculo gracil, que su origen es la rama inferior del pubis, inserción con la parte medial de la tibia, o sea, la pata de ganso junto con su sartorio y semitendinoso. Su inervación es el nervio también obturador, y su función es la aducción del muslo con la flexión de la pierna y la rodilla. Seguimos con los músculos de la pierna anterior. Por aquí podemos encontrar la cabeza del peroné, y en este lado viene el peroneo largo, que el origen es la cabeza y 2/3 superiores de la cara lateral del peroné. La inserción es la cara plantar de la base del primer metatarsiano y hueso uniforme medial. En la inervación está el nervio peroneo superficial. En las acciones principales encontramos la eversión del pie y débil flexión plantar del pie a nivel del tobillo. Por aquí encontramos el tibial anterior. El origen es el cóndilo lateral y mitad superior de la cara lateral de la tibia y membrana interósea. En la inserción está la cara medial y plantar del hueso cuneiforme medial y base del primer metatarsiano. En la inervación, el nervio peroneo profundo, y en las secciones principales es la flexión dorsal del pie a nivel del tobillo e inervación del pie. A este lado encontramos el peroneo corto, que vendría a ser desde acá, que el origen es 2/3 inferiores de la cara lateral del peroné. La inserción es la cara dorsal de la tuberosidad en el lado lateral de la base del quinto metatarsiano. La inervación viene a ser el nervio peroneo superficial, y en acciones principales la eversión del pie y débil flexión plantar del pie a nivel del tobillo. En el cuarto encontramos el extensor largo de los dedos, que vendría a ser hacia el meñique. El origen está en el cóndilo lateral de la tibia y 3/4 superiores de la cara anterior de la membrana interósea y peroneo. La inserción viene a ser las falanges medial y distal de los 4 dedos laterales. Inervación, nervio peroneo profundo. Acciones principales: extensión de los 4 dedos laterales y flexión dorsal del pie a nivel del tobillo.
En el quinto, que vemos aquí, encontramos el extensor largo del dedo gordo. El origen es la parte medial de la cara anterior del peroné y membrana interósea. Inserción es la cara dorsal de la base de la falange distal del dedo gordo. Inervación es el nervio peroneo profundo. Acciones principales: extensión del dedo gordo y flexión dorsal del pie a nivel del tobillo. Y por último encontramos el tercer peroneo. El origen en el tercio inferior de la cara anterior del peroné y membrana interósea. Inserción el dorso de la base del quinto metatarsiano. Inervación nervio peroneo profundo. Acciones principales: flexión dorsal del pie a nivel del tobillo. Ayuda en la eversión del pie. A continuación hablaremos de los músculos de los pies. Tenemos al flexor corto de los dedos. Su origen, que es el aponeurosis plantar y tuberosidad del calcáneo. Su inserción son las falanges medias de los dedos, como el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y como función principal, este normalmente se encarga de la flexión de falanges medias, del segundo hacia el quinto. Y este se articula con el metatarsofalángicas e interfalángicas proximales. Y como segundo tenemos al abductor del dedo gordo. El origen que da la tuberosidad del calcáneo reticuláculo de los flexores aponeurosis plantar. Y la inserción sería base de las falanges proximales del dedo gordo más el sesamoideo medial. Y como su función principal tendremos que este dedo se encarga del abduce y reflexiona el dedo gordo. Y este se articula con la metatarsofalágica del primer dedo. Tenemos al abductor del quinto dedo, que este normalmente da el origen de la tuberosidad lateral del calcáneo aponeurosis. Base de la falange, que es la próxima del quinto dedo, lado lateral. Y como su función principal de esta se encarga el abduce y reflexiona, ya también solo el quinto dedo. Y normalmente este se articula con el metatarsofalágica del quinto dedo. Y tenemos a los lumbricales, que son de los colorcitos verdes, que son tendones flexores de los dedos largos. Esto es una expansión extensora solamente del segundo al quinto. Y su función principal, normalmente se encarga de la flexión metatarsofalágica y la extensión interfalángica, dedos del 2 hasta el quinto. Y esta se articula con la metatarsofalágica e interfalángica 2 puntos, 2 hasta el quinto. Y también tenemos a la cabeza medial del flexor del corto dedo, que normalmente se origina en el tendón de la tibia posterior y ligamento plantar largo. Este está en el lado lateral medial a la base del falange. Se encarga de la flexión de falanges proximal del dedo gordo. Y este se articula con la metatarsofalágica del primer dedo. Continuando con el desarrollo de los músculos del miembro inferior, les explicaré de los músculos de la parte posterior de la pierna. Continuando, aquí tenemos el músculo mayor, que se origina en la cresta ilíaca, el suero y el coxis, que es la parte de acá. Tiene una inserción en el tracto itiotibial y la línea glútea del fémur. Su inervación con el nervio glúteo inferior, LS y S2. Su función: extensión y rotación lateral de la cadera. El tracto iliobiliar, banda gruesa de la fascia, tiene un tejido conectivo con el músculo tensor de la fascia lata y en la parte del glúteo mayor, ambos insertados en él. La inserción del cóndilo lateral de la tibia en el punto llamado tubérculo de Gerdy. Función: estabiliza la rodilla y cadera
aducción, flexión y rotación medial. El semitendinoso, origen de la tuberosidad isquiática, cura medial de la tibia, el pato de ganso. Extiende la cadera y flexiona la rodilla. En esta parte de aquí tenemos el músculo plantar. Su origen está por encima del cóndilo lateral del fémur posterior. Inserción, la parte posterior del calcáneo, cerca al tendón de Aquiles. Inervación del nervio facial S1, nervio tibial S1, S2. Esta puede permitir la flexión plantar del tobillo. Esta parte de acá se encuentra el bíceps femoral. El bíceps femoral se origina en la tuberosidad isquiática pelvis. Su inserción es la cabeza del peroné. Su inervación, el nervio tibial, el de la rama ciática. La acción principal de este músculo es que extiende la cadera, flexiona y rota lateralmente la rodilla. Esto es en la parte de la cabeza larga. En la parte de la cabeza corta, el origen origina en la línea áspera del fémur, el tercio inferior. Su inserción es en la cabeza del peroné. Su inervación es el nervio peroneo común. Su acción principal es flexiona y rota lateralmente la rodilla, no actúa sobre la cadera. Este es el músculo semitendinoso, se origina en la tuberosidad isquiática junto a la cabeza larga del bíceps femoral. Su inserción es en la cara medial superior de la tibia en la pata de ganso. Su inervación es el nervio tibial, la rama del nervio ciático L5 y S2. Su función principal es la extensión de cadera, flexión, rotación medial de la rodilla. Terminando, le voy a mostrar la ubicación de los tres últimos músculos. Son los gemelos, el gemelo externo y el gemelo interno. El gemelo externo se origina en el cóndilo lateral del fémur, tiene una inserción que se une con el gastrogénito medial y sóleo, tendón de Aquiles. La inervación es el nervio tibial S1 y S2. La acción principal es la flexión de la planta del pie y flexión de la rodilla. Este es el músculo interno, se origina en el cóndilo medial del fémur. Tiene una inserción que se une con el lateral del tendón de Aquiles. Tiene una inervación del nervio tibial S1, S2. La acción principal es, al igual que el lateral, flexión plantar y de rodilla. El músculo peroneo largo, el de acá, tiene origen en la cabeza lateral de la parte del peroné, inserción en la base número 1 del metatarsiano cuneiforme medial, pasa por debajo del pie. Inervación del nervio peroneo superior L5, S2. Acción principal, inervación del pie, flexión plantar, ayuda a mantener el arco plantar transversal. Esta parte que vemos aquí es el tendón de Aquiles o el calcáneo. Origen formado por gastrogéminos medial y lateral, soleo y bases del plantar. Inserción cara posterior del calcáneo. Inervación, movimiento controlado del nervio tibial S1, S2. Función que transmite la fuerza para la flexión de la planta del pie. Impulso en la marcha de carrera de salto. Eso sería todo con referente a los músculos de la parte inferior del cuerpo.